hablamos que había lípidos con y sin ácidos grasos. Obviamente, cuando hablamos de grasas y aceites, como dijo Pato en la introducción, el principal componente que ustedes van a encontrar en las grasas y los aceites son los triglicéridos. Y los triglicéridos forman más o menos un 97%, puede ser un poquito más, hasta un poquito menos, en las grasas y los aceites, es decir, que es el componente central. Y bueno, los triglicéridos básicamente son 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Entonces los ácidos grasos son el componente principal de las grasas y los aceites. Y lo tenemos que analizar necesariamente un poco más en detalles. ¿Qué son los ácidos grasos? Son cadenas carbonadas, o sea, muchos carbonos. Hay algunos que son más cortos, otros que son de mayor extensión, en cuyo carbono número 1 se encuentra una función ácido. Esta es la función ácido, se las traje para que recuerden de química orgánica, las distintas formas en que lo pueden encontrar escrito. Tienen el carbono, un carbonilo y un oxidrilo unidos todos en el mismo carbono, es el carbono número 1, pueden encontrar escrito así, con el R, que significa que ahí continúa una cadena carbonada, lo pueden encontrar de esta manera también escrito, a la función carboxilo, o de esta manera. ¿Cómo es la Bueno, estas cadenas carbonadas pueden ir de 2 carbonos a 24 carbonos. Ya lo vamos a ver a todo ello listado. Lo que sí, cuando tenemos 2 carbonos no podemos hablar de un ácido graso. Es una molécula muy conocida que es el ácido acético. Esta es una molécula polar, porque el peso que tiene la función ácido es muy grande, de acuerdo a esa extensión de carbono de la cadena carbonada, que es de un solo carbono. Es una molécula muy polar. La función ácido es muy potente en esa molécula tan pequeña y bueno, forma el ácido acético, es el vinagre. El vinagre es 10% de ácido acético. De ahí se purifica, digamos, esta molécula que luego se lo pueden utilizar como reactivo de laboratorio. Hasta 24 carbonos. Tenemos ácidos grasos que tienen 24 carbonos. Es decir, que ahí esa cadena carbonada es muy significativa para esa sola función ácido en el carbono número 1. Por lo tanto, esa molécula es muy apolar. Entonces, de acuerdo a la extensión de la cadena, vamos a tener que la función ácido, que es polar, va a ser más o menos significativa. Por eso podemos hablar que es de una molécula débilmente anfipática. Tiene una partecita polar, que es esa función ácido, y una cadena carbonada, que es apolar. En esa cadena carbonada se pueden presentar insaturaciones y se va a hablar de ácidos grasos insaturados. Cuando no presenta insaturaciones, se habla de ácidos grasos saturados. Y excepcionalmente, en esa cadena carbonada puede aparecer un oxidrilo, como el caso del ácido graso ricinoleico, que tiene, digamos, una insaturación y un oxidrilo y un ácido graso raro, porque lo común es que no tenga oxidrilos. Y se llama ricinoleico porque se encuentra en el aceite de ricino, que es una planta cuyos granos tienen bastante contenido de aceite y encontramos ahí este ácido graso. Bueno, acá les presento un ácido graso saturado de 16 carbonos. Presento este porque dentro de los saturados el palmítico es uno de los más abundantes. En el carbono 1 está el carboxilo. Acá estaría el carboxilo. En gris están los carbonos, en rojo los oxígenos y en azul los hidrógenos. Bueno, este se llama el ácido palmítico. Entonces, viendo esto, hablemos un poquito de la nomenclatura. El nombre químico, el nombre sistemático, el que tienen que usar los verdaderos químicos, es nombrar el número de carbono terminado, la terminación de esa palabra en oico. Por ejemplo, si yo digo el ácido etanoico, significa que tiene 2 carbonos. Término en oico. Estaríamos hablando del ácido acético. Entonces, el nombre común es ácido acético, el nombre químico es etanoico. Si tuviese 16 carbonos, como este de acá, el palmítico, estaríamos hablando del ácido hexadecanoico. Hexadecanoico por los 16 carbonos, anoico por la función ácido. Entonces, vamos a ver el listadito, acá tienen todos.
los ejemplos que ya les di, el ácido acético, ácido etanoico, 2 carbonos. Este número de carbono, 2 puntos, y el número de insaturaciones. Como este no tiene, se le pone 0. Y luego este delta, que se utiliza con un superíndice para enumerar dónde se encuentran las insaturaciones. Acá obviamente es todo 0 y el delta, digamos, no hace falta ponerlo porque no tiene, digamos, insaturaciones. Después, por ejemplo, tenemos el ácido butírico, común abundante, para decir, se encuentra en la manteca, el ácido butanoico, 4 carbonos. Vamos aumentando el número de carbonos y así va a aparecer el láurico, 12 carbonos, el mirístico, 14 carbonos, el palmítico, que es el ejemplo que vimos en la diapositiva anterior, el hexadecanoico, 16 carbonos, el esteárico, el otro ácido graso muy común. Dentro de este listado grande que tienen acá, podemos decir que estos dos, el de 16,0 y 18,0, son los más comunes que podemos encontrar. Lo vamos a encontrar prácticamente en todas las grasas y los aceites. El palmítico, el hexadecanoico, el 16,0, vamos a decir que es el más abundante. Y bueno, después tenemos, por ejemplo, el araquídico de 20, el bénico de 22 y el lignocérico de 24 carbonos. Ya no son tan comunes de encontrarlo ese tipo de ácido graso saturado. Vamos a revisar algunos nombres, bueno, comunes que conocemos mucho, el acético, el butírico. Bueno, el palmítico, ¿a qué hace sugerencia ese nombre? Palmítico, a la palma, porque es muy abundante en el aceite de palma. Como para que tengamos alguna idea. Bueno, el butírico es muy común encontrarlo en la manteca, que ya se lo mencioné. Bueno, vamos a seguir avanzando para no detenernos tanto en esto, vamos viendo la hora. ¿Hasta qué hora tengo? Irán 10 a 12. A las 12 tengo que terminar, así que no vamos a perder tanto tiempo. De todas maneras, vamos a tratar de ver todo esto y si podemos terminamos un ratito antes. Vamos a los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados presentan dobles ligaduras, dobles enlaces. En química orgánica, una doble ligadura, dos uniones entre carbono-carbono. Son enos, doble ligadura, insaturaciones. Puede ser una sola, se llama monoinsaturados. Cuando tienen más de dos, se dice que son poliinsaturados. Ya al aparecer una insaturación, tenemos que hablar necesariamente de isomerías cis y trans. El hecho de que haya una doble ligadura hace que, digamos, se pierda la libre rotación entre los carbonos, acá en la doble ligadura, y cuando las cadenas continúen hacia el mismo lado de ese plano, acá tenemos un plano, dada por la doble ligadura, cuando continúan del mismo lado del plano, estamos hablando de una isomería cis. Cuando continúan en distintos lados del plano, estamos hablando de una isomería trans. En la naturaleza, la mayoría de los ácidos grasos, las enzimas que las sintetizan, que agregan esas dobles ligaduras, las insaturasas, para darle un nombre genérico, esas enzimas generan dobles ligaduras de tipo cis. O sea que naturalmente ustedes en los aceites y en la grasa van a encontrar ácidos grasos con dobles ligaduras cis. Y los trans, que naturalmente son raras la síntesis, en la mayoría de los casos se generan por procesos de industrialización en las grasas y los aceites. Y por lo tanto van a generar, esto ya después vamos a hablar un poquito más, sobre todo en otro teórico, cuando den la parte más nutricional y toxicológica, no son ácidos grasos muy saludables cuando se consumen. Y hay hasta legislaciones que permiten un determinado límite o la ausencia en algunos casos que son legislaciones muy exigentes. Y después tenemos las insaturaciones que son conjugadas o no conjugadas, siempre cuando se producen conjugadas, cuando se producen de carbono de por medio. Acá tenemos otra imagen de una insaturación que es trans. Ustedes ven que la cadena mantiene la linealidad en la insaturación trans, mientras que en la insaturación cis se produce un quiebre en la cadena, se genera un ángulo, es decir que esa característica va a influenciar, obviamente, si los organismos, los seres vivos, fue seleccionada evolutivamente ese tipo de insaturaciones, porque tiene alguna ventaja dentro de los seres vivos, y tiene que ver con la fluidez de las membranas biológicas. Bueno, vamos a la nomenclatura también de los ácidos grasos
insaturados, terminación, en el anterior los saturados era anoico, acá va a ser enoico, enoico. Después tiene, por supuesto, cada ácido graso un nombre común o vulgar, como se lo denomina, digamos, que no tiene nada que ver con la denominación sistemática de la sistemática en la química. Se tiene en cuenta el número de carbono, muchas veces también hay una denominación en donde se agregan los dos puntos, como vimos en la anterior, con el número de insaturaciones a continuación, con el delta, que indica que hay insaturaciones, y con un superíndice en el delta, que indica el primer carbono donde aparece la insaturación. Entonces les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes lo usemos un poco esa denominación. Y después está la denominación de omega. Omega es el último carbono del ácido graso, el número 1 es el que lleva la función ácido, el último es el omega, y contando desde ahí hacia adelante, cuando aparece una insaturación, el primer carbono que aparece en insaturación nos da el número de omega. Si tenemos el omega 3, los omega 6, los omega 9, que son los más comunes, pero hay otros omega, omega 5, omega 7. Por ejemplo, acá tenemos, así como vimos el ácido palmítico, tenemos, naturalmente, se forma un ácido palmítico insaturado, que es el palmitoleico. Palmitoleico, ese es el nombre común. Si contamos desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aparece la ligadura. Este es un omega 7, por ejemplo. Acá, para que vean ustedes, las cadenas de ácidos grasos, este es el omega, este es el grupo ácido, este es el carbono 1, este es el carbono último, y contando desde acá para atrás, hasta que aparece, acá tenemos un omega 9, acá tenemos un omega 6, y acá tenemos un omega 3. Acá son 3 ácidos grasos clásicos dentro de los insaturados, que es el ácido oleico, el linoleico con 2 insaturaciones, están en circulitos un poco más anaranjados, y acá tiene 3 insaturaciones, es el ácido linolénico. El oleico, linolénico son ácidos grasos de 18 carbonos. No me voy a poner a contarle los carbonos, pero ustedes después lo pueden contar. Van a ver que en total tienen 18 carbonos. Acá tenemos la tablita en donde ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, los nombres comunes que tienen. Algunos ya lo estuvimos viendo, como el palmito oleico, que es un decadecenoico. El oleico, que sería un néctar en vez de decanoico, decenoico. Por ejemplo, el oleico, si ustedes piensan en el nombre oleico, ¿a qué me suena oleico? A oliva. A oliva. Claro, ese nombre deriva, ese nombre común surgió porque cuando analizaron el aceite de oliva vieron que tenía 70% de este ácido graso. Entonces esto lo llamamos ácido oleico, porque está en la oliva. Igual que el linoleico, linolénico. ¿A qué le suena? Lino, claro, son ácidos grasos muy abundantes en el aceite de lino. Y ahí tenemos que el linoleico es el omega 6, el oleico el omega 9 y el linolénico un omega 3. ¿Qué otro podemos destacar acá? Por ejemplo, el pignodónico, que es el EPA. El EPA, ¿por qué se llama EPA? Porque es eicosa de 20, pentaenoico, porque tiene 5 insaturaciones, muy insaturado, muy inestable, muy fácil de oxidar. Este es EPA, por la E, la P y la A de ácido graso. Es un omega 3. Cuando ustedes ven la fórmula, cuentan desde el omega, la primera insaturación aparecen los 3 carbonos. Igual que el DHA, también un omega 3. Este omega 3 se llama docohexaenoico. Tiene 6 insaturaciones, tiene 22 carbonos, 6 insaturaciones. Bueno, acá en esta tabla, para estar completa, tendría que haber puesto el delta, porque todos tienen insaturaciones, y los numeritos como superíndice donde aparecen esas insaturaciones. Se las voy a decir del oleico. Es delta 9. La de el, digamos, linoleico sería un delta, tendríamos que ponerle 9, 12. Y el del linolénico 9, 12, 15. El primer carbono donde va apareciendo la doble ligadura. La primera doble ligadura, la segunda doble ligadura y la tercera doble ligadura según corresponda. Bueno, y acá tienen los omega que son. Por ejemplo, él les dijo que hay omega 5, omega 7, como el palmito oleico.
Pero bueno, dentro, nutricionalmente hablando, los famosos son los omega 3, seguidos por los omega 6 y después seguidos por los omega 9. Y dentro de los omega 3 hay distintos tipos. Una cosa es el linolénico, que es un omega 3 muy famoso en vegetales, sobre todo, aunque hay algas que también producen mucho omega 3. Y después tenemos el EPA y el DHA, que son omega 3 muy famosos también, pero son más bien de origen animal. Aunque también acá hay unas algas muy en particular que se han encontrado que producen mucho aceite y producen este tipo de omega 3, que es más bien de animales, bueno, están en estas algas. Y esas algas hoy se las están buscando mucho producirlas, porque de ahí pueden sacar un omega 3 que sirve para alimentos de vegetarianos y veganos. Recuerden que los veganos no podrían consumir casi EPA y DHA porque se encuentran en peces, mariscos, y bueno, son ácidos grasos que son muy importantes para la nutrición de un individuo y lo pueden encontrar en esa alga. Entonces, ustedes quieren agregar esos omega 3 en un alimento para veganos, y bueno, hay que recurrir a ese tipo de omega 3, sobre todo hablando del EPA y el DHA.